Buenas tardes, apreciados estudiantes del módulo 8. Les saluda con mucho aprecio su profesor, su facilitador, el asesor Rubén Abel Castro León, esperando que se encuentren muy bien. Durante esta sesión extra sobre anteproyectos, sobre la construcción del anteproyecto, pues básicamente nos vamos a guiar en el sentido de ver, básicamente cómo construir una investigación desde el aspecto cualitativo, desde el aspecto cuantitativo y desde el aspecto mixto en el entorno social, ¿no? Básicamente lo que nosotros queremos observar, lo que yo quiero que ustedes observen es cómo es que se construye, cuál es su estructura, cómo es que lo podemos hacer. Igual, pues, reafirmar un poquito del conocimiento que ya hablamos con anterioridad. Recordarles que durante esta semana es muy importante que ustedes utilicen algún instrumento o alguna técnica para recabar información sobre la problemática que ustedes eligieron. Por ejemplo, hablábamos la semana pasada que la técnica o que el diseño cualitativo era el más, no era el perfecto, pero sí es para nosotros el más indicado, puesto que al final del día, el aspecto cualitativo nos permite, o el diseño cualitativo nos permite hacer o construir un marco teórico mucho más rápido y un anteproyecto mucho más rápido. En cambio, o sea, si lo queremos hacer de forma apropiada, en cambio, en el aspecto cuantitativo, pues es un poco más tardado, es un poco más estricto, es un poco más rudo, ¿no? En el sentido de que tenemos que hacer todo el esqueleto, toda la estructura. Hablando de anteproyecto de investigación, básicamente es la estructura, el esqueleto, la génesis, la esencia de lo que es tu investigación. Entonces, en ese sentido, creo que la investigación cualitativa es la que se presta un poco más para abordar la problemática que ustedes van a observar en su comunidad, en su estado, en su país, ¿por qué no? Entonces, en ese sentido, considero que la investigación cualitativa es un poco más ad hoc por la cuestión de la premura y del tiempo para poder hacer su trabajo. Pero eso no quiere decir que ustedes puedan reinventar y decir, no, yo voy a utilizar variables cualitativas y cuantitativas, o voy a utilizar solo cuantitativas, entonces, o mi investigación va a tener un diseño mixto. Entonces, todo depende de la profundidad que ustedes le quieran dar. Comentarles que es ideal que ustedes ubiquen la técnica con la que van a recabar información. Recordarles, por ejemplo, en la investigación cuantitativa, normalmente nosotros o los investigadores quienes se dedican a la investigación, normalmente se inclinan a aplicar cuestionarios. En la investigación cualitativa, normalmente todos los que nos dedicamos a la cualitativa nos inclinamos a hacer encuestas, entrevistas. Obviamente en las dos hay ciertos instrumentos que en las dos son necesarias o que las podemos aplicar. Por ejemplo, la investigación documental es fundamental en ambas investigaciones o en ambos diseños. Igual la observación, el poder observar, el poder analizar, el poder ir directo donde está el problema y observar qué es lo que está pasando con las variables, también es una opción para ambos diseños de la investigación. Entonces, yo la primera cosa que les voy a pedir antes de hacer el diseño de investigación es que ustedes puedan ubicar alguna técnica. Obviamente todos vamos a utilizar la documental, pero si es cualitativa, a lo mejor que se los decía en la sesión síncrona, vayan y le pregunten a su vecino, a su familia, a con quien trabajan, algún amigo que tengas la facilidad de, hola, fulano, no, pues mira, es que estoy haciendo un trabajo de investigación acerca de la violación de los derechos humanos a las comunidades indígenas de aquí de la ciudad de Pachuca. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Qué has visto? ¿Cómo crees que se da esta circunstancia? Y en ese sentido, poder profundizar más tus ideas, o sea, que ya no sea solo tu visión, sino que sea una visión compartida. Por eso es importante buscar la cuestión esta en la entrevista. Y te lo digo al final del día, porque durante la actividad del proyecto integrador de la semana 4 van a hablar un poquito acerca de las técnicas, pues así como lo estoy haciendo yo en este momento, bueno, pues yo la técnica que utilicé fue la investigación documental, en ese sentido hice esto, también hice algunas entrevistas a mi familia, a mis amigos, lo hice a través de teléfono, o bien si utilizaste cuantitativa, hice un cuestionario para tener una noción
amplia de lo que es la problemática que se da aquí en mi comunidad, ¿no? Les decía en este momento, bueno, al inicio, que en caso de que no nos alcance los 40 minutos que nos tiene Zoom, podemos entrar otra vez de nuevo. En caso de que queden dudas, también podemos entrar de nuevo con la misma liga. Nada más me iban a esperar unos segundos para volver a entrar. Y básicamente lo que nosotros vamos a analizar durante esta sesión son 3 diseños metodológicos, uno cualitativo, uno cuantitativo y uno mixto. Esto con la idea, y vamos a ver obviamente otra vez la plantilla, con la intención de que ustedes puedan observar, puedan analizar y puedan colocar o desarrollar de la mejor manera todos sus aspectos, ¿no? Todos los aspectos que vienen en su plantilla, ¿no? En este momento voy a compartir lo que es mi pantalla. Vamos a empezar primero por lo cualitativo. Esta investigación me di la tarea de buscarla en un libro, es un anteproyecto también, es muy, muy chico. Los otros 2 trabajos son 2 tesis. Una la trabajaron unas amigas que están estudiando en Derecho, que tiene que ver mucho con la temática que ustedes están estudiando, y otra es la tesis en la que está trabajando un servidor en la maestría de Administración de micro, pequeñas y medianas empresas. Y en ese sentido, pues los invito a que le echen un vistazo, a que lo presten con atención y que en cualquier momento, cuando tengan dudas, con todo el gusto del mundo pueden tomar la palabra, abrir su micrófono. Entonces, vamos a empezar, ¿no? El anteproyecto de investigación, La Guerra Cristera en Guanajuato, es un documento, un anteproyecto que es de origen cualitativo. Básicamente nosotros podemos observar al principio una breve explicación a modo de introducir de lo que se trata. Habla acerca de lo que fue la cristiada, en qué periodo se hizo, y es muy probable que ustedes también lo inicien así, o sea, que expliquen, por ejemplo, qué son los derechos humanos, cuándo se promulgaron, cuáles son los derechos humanos que entran directamente o que se violan directamente al faltar nosotros a la problemática de la que estás hablando. Por ejemplo, si estás violando, no sé, a lo mejor los derechos indígenas, pues hay ciertos artículos dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos que atacan directamente a esa condición, al derecho que tienen las comunidades étnicas a expresarse, a ser ellos, vaya. Entonces, en ese sentido, al iniciar en la introducción o en los antecedentes, podemos poner este aspecto, ¿no? Este aspecto importante porque al final del día todos vamos a trabajar con derechos humanos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí al principio se da una breve explicación. Es muy, muy importante que todo lo que nosotros hagamos, que todo lo que nosotros retomemos, le tratemos de colocar siempre la cita y al final la referencia. Vamos trabajando cita, referencia, para que no se pierda absolutamente nada. Ya tengo 3 semanas explicando la fuerza de la argumentación, la necesidad de argumentar las ideas, esto en el sentido de, de contrastar tu idea con lo que está diciendo otra persona, con lo que está diciendo un investigador. Por ejemplo, aquí quien escribió esto que está diciendo, bueno, yo describo lo que es la guerra cristera o la cristiada, pero no lo digo yo, o sea, lo dice Escabino, que al final del día él investigó muchísimo acerca de la guerra cristera. No lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo, pero al final del día yo me encontré algún documento o algunos documentos de esta persona que es experto en la guerra cristera. Entonces, en ese sentido, me está dando fuerza el que yo cite a esa persona. Entonces, el que tú cites a personas es fantástico a la hora de generar información confiable, o sea, de que diga tu lector, sí, o sea, es confiable, están muy bien estas ideas que presenta María del Pilar, que presenta Ramiro, que presenta María del Carmen. Entonces, en ese sentido, la idea de citar no es que diga, no, pues es que no sabes nada del tema, no, al contrario, significa que tú investigaste muchísimo del tema y que lo que tú estás diciendo no solo está pasando aquí, sino que está pasando también en alguna otra parte del mundo donde están estudiando la misma temática que tú. Entonces, eso le da fuerza. Aquí podemos observar también que en este documento cualitativo están estudiando un proceso social, o sea, cómo es que influyó la guerra cristera en Guanajuato.
Aquí ponen una serie de antecedentes. ¿De qué se tratan los antecedentes? Bueno, de qué fue lo que pasó, cómo estuvo, cuáles son las bases. Recuerden que estamos estudiando derechos humanos, pues en este apartado de antecedentes vamos escribiendo qué son los derechos humanos, qué derechos humanos están siendo violentados en la problemática que ustedes ubicaron, qué consecuencias hay que no apliquemos esos derechos, ¿no? ¿Cómo ha sucedido? ¿Dónde ha sucedido? En este apartado de los antecedentes, si ustedes tienen noticias de periódicos, si tienen noticias en YouTube, pueden citarlo, como dijo fulano periodista en tal parte, la discriminación se ha aumentado en tanto porcentaje, o bien la discriminación de los pueblos étnicos en Pachuca ha aumentado ya que las personas le tienen miedo o siempre los han hecho menos o qué sé yo, ¿no? Ustedes ya van a hacer sus ideas de acuerdo a sus comentarios, pero vamos desarrollando. Recordarles también que la información cualitativa pues es más narrativa, en el sentido de que ustedes pueden describir en cualquier apartado cómo es que se están dando las cosas, cómo es que se está dando la problemática, al contrario de la cuantitativa que dice, esto es lo que pasó, esto es lo que encuentro los resultados y esto es lo que está sucediendo en este momento. Entonces, aquí tenemos los antecedentes y si se dan cuenta, los antecedentes no vienen solo de una parte, o sea, sigue citando, ojo, yo les decía en su momento, la actividad 5 les va a funcionar, investiguen 4 o 5 artículos para que puedan retomar esas ideas y las coloquen en el marco teórico, pero con la idea de que aprovechen la actividad 5 para hacer la 6. Entonces, pero eso no significa que no tengan que citar en alguna otra parte, por ejemplo, en el planteamiento del problema, o en las conclusiones, donde pueden citar claramente, ¿no? Enseguida podemos ver el planteamiento del problema, o sea, dice de qué se trata, cuándo se originó y de qué es lo que se trata. Durante muchos años hubo una conspiración de silencio para no tocar el tema de la cristiada, o sea, que nunca se estudió en Guanajuato. A 71 años de distancia, cuando el conflicto entre la Iglesia Católica y el Estado ha desaparecido hasta los textos constitucionales, la historia se pudo contar tranquilamente. O sea, eso básicamente es lo que están buscando. O sea, ¿qué fue lo que pasó hace 71 años y por qué fue que se borró todo en Guanajuato? O sea, buscar la fuerza. ¿Cuáles son los objetivos? Si se dan cuenta, los objetivos siempre empiezan en verbo en infinitivo. Eso quiere decir que no están conjugados. Por ejemplo, entender las experiencias y vivencias de los cristeros guanajuatenses. O sea, entender qué fue lo que pasó, comprender el significado de la guerra cristera, o sea, cuál es la importancia de la guerra cristera. Esto es lo que están buscando ellos o él con la investigación que están llevando a cabo. ¿Qué se están preguntando? Las preguntas son muy, muy importantes tanto en la investigación cualitativa como cuantitativa, porque al final del día es lo que nos vamos a responder. Por ejemplo, ¿qué significado tuvo la guerra cristera para Guanajuato? Perdón, se me movió un poquito. ¿Qué vivencias profundas experimentaron? ¿Qué sucesos fueron relevantes? O sea, esas son las preguntas que el investigador se va a responder a lo largo de su investigación, específicamente en el marco teórico. Justificación. ¿Cuál es la justificación? ¿Qué es lo que lo llevó a esta persona a estudiar sobre la guerra cristera en Guanajuato? Bueno, pues primero que nada es que hay muy pocos estudios. Entonces, ¿qué es lo que te lleva a ti a estudiar la discriminación de los pueblos indígenas, la discriminación laboral de las mujeres en tu comunidad, la discriminación o el abuso laboral en los niños en el campo de Sinaloa? Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que te lleva a ti? No hay información, queremos darle una solución a futuro, queremos presentársela al gobernador del estado. Entonces, en ese sentido, ustedes van a buscar el por qué los llevó. Si es cierto, a lo mejor si los llevó una clase del módulo 8, también está aceptado que ustedes pongan su justificación que es para acreditar una materia o para cumplir con una actividad, pero también que lo asocien a algo más trascendental, ¿no? La justificación la pueden hacer en 3, 4, 5 aspectos y ahorita la vamos a ver un poquito más clara en alguna de las dos tesis que hacen falta. La viabilidad, pues prácticamente, cómo es que se llevó, ustedes no lo van a ver como tal porque tiene algunos otros conceptos, el contexto, el ambiente inicial, que es muy similar a los antecedentes, cómo es que se llevó, y prácticamente eso es todo lo que tenemos en la guerra cristera, es el formato cualitativo,
Aquí en el contexto o ambiente inicial prácticamente es el marco teórico o el inicio del marco teórico. Si bien es cierto, esto es un anteproyecto, este sí es un anteproyecto que básicamente es la columna vertebral de lo que va a ser el investigador después. Y prácticamente es muy, muy similar a lo que nosotros vamos a hacer, pero este es un ejemplo de un libro, es muy, 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 muy pequeño. Ahorita vamos a ver tesis más estructuradas con investigaciones más estructuradas, pero en lo general esto es lo que se hace en una investigación cualitativa. Vamos a pasar a una investigación cuantitativa. En la investigación cuantitativa es derivada de esta investigación del posgrado de la Facultad de Derecho de Culiacán. Me hicieron me lo facilitaron una amiga. Su nombre lleva la discriminación a la comunidad transgénero como parte de la transgresión al derecho de identidad en el estado de Sinaloa. Fíjese muy bien, es un tema muy, muy interesante, es una temática o es un diseño cuantitativo, o sea, ellas fueron y preguntaron, ellas fueron y hicieron una encuesta a toda la comunidad transgénero, o sea, a todas esas personas que no se sienten identificadas con su sexo y que al final del día ellos lo están comparando con la transgresión al derecho de identidad, o sea, el derecho que tienen todas las personas a sentirse con el sexo que ellos deciden, a pesar de que hayan nacido con otro distinto, ¿sale? Entonces, eso fue lo que ellas midieron y lo contrastaron con la variable discriminación. Recordarles que nosotros durante este módulo estamos hablando sobre discriminación, o sea, con la violación a ciertos derechos de las personas, sobre todo en la cuestión de libertad, en la cuestión de justicia, que ya lo hablábamos en derechos humanos durante la semana 1. Bueno, es discriminación a la comunidad transgénero como parte de la transgresión que hacemos el resto de la población a esa minoría. O sea, ¿cómo es que violamos su derecho a la identidad el resto de Sinaloa a esa minoría? Eso es lo que están estudiando ellas. Vamos analizando cómo es que compusieron la investigación. Primero que nada, ellos plantearon el problema, el planteamiento de la investigación, hicieron la justificación, los objetivos, el marco teórico, colocan la parte de investigación empírica, que es prácticamente todo lo que se tuvo que leer. Después el diseño de la investigación, que iba a todo lo práctico, o sea, cómo es que aplicaban el modelo, resultados, conclusiones, discusión y también una propuesta. La ventaja de las metodología cuantitativa, o más bien, una de las características, no ventajas, una de las características de la metodología cuantitativa es que al final del día tú puedes dar una propuesta de cómo hacer mejoras. Eso es más que obvio. Como tú vas a estudiar el tema, tú puedes decir, así se puede solucionar. Pero en el caso de la cuantitativa, no. En el caso de la cuantitativa puedes tener una conclusión final. Sí se tiene la discriminación así, 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 en este sentido, y se viola así en este sentido. Pero es más cuantitativo, no es tanto de número, ¿no? Entonces, al final del día, el trabajo de investigación cuantitativa, pues tiene que tener una hipótesis, tiene que tener todo bien estructurado. En el caso de la cualitativa puede haber hipótesis o no, de acuerdo a las variables que se manejen, pero vamos analizándolo ya más a profundidad, ¿no? Por ejemplo, aquí las chavas colocan la introducción, hablan sobre Judith Butler. Judith Butler es una de las científicas o de las filósofas, sociólogas más importantes hoy actualmente, que hablan acerca de todo lo que tiene que ver con estas condiciones del sexo, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy interesante. Aquí habla sobre la perspectiva jurídica. Lo ven desde el término anatómico, o sea, o socioemocional. Con Judith Butler, explican el género desde el aspecto físico, por llamarlo de alguna forma. Así es como empiezan ellas. Después, desde la perspectiva jurídica, o sea, la ley, ¿qué es lo que protege? Y dice que está influenciado obviamente por ese aspecto católico de que todo lo que huela o más bien, como dicen ellos, todo lo que perjudique a la familia, pues está mal planteado para la iglesia, desde el aborto, las bodas entre personas del mismo sexo, el que no coincidas con tu sexualidad, son aspectos que la iglesia y que obviamente muchas de nuestras leyes todavía están mal protegiendo o no están protegiendo a estas minorías, que al final del día es lo que nos interesa, ver cómo estas minorías están siendo transgredidas
por no respetar todo este abanico de cultura que tenemos, que al final del día, este aspecto de la comunidad LGBT pues también desde el aspecto cultural, desde el aspecto antiguo, estaba leyendo hace poco un reportaje de las mushes, de personas, de varones que se visten como mujer desde pequeños y que tienen ciertas funciones dentro de la sociedad por allá oaxaqueña, si si no me equivoco. Entonces, en ese sentido, pues también el que tengamos estas minorías, pues es interesante para estudiar, porque pues no se respeta de una u otra forma gracias a que la ley los deja por fuera. Entonces, lo ven desde el aspecto biológico y emocional con Judith Butler, después lo ven desde el apartado jurídico, que al final del día es lo que ellas estudian, citan a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, que era lo que les decía yo. Ustedes pueden retomar los artículos que se están violando, ustedes pueden retomar los artículos. Esto es dentro del aspecto documental, pues, o sea, lo podemos hacer tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Pueden tomar los aspectos de la Constitución que se violan con la problemática que ustedes están revisando, también los artículos que se están violando en la Declaración de los Derechos Humanos. Bueno, pues aquí siguen hablando, esto es la introducción, ya cuando empezamos a entrar en el planteamiento, ellas, empiezan con el Estado debe otorgar condiciones para reconocer el derecho a identidad, o sea, siguen hablando derecho a identidad y lo que debe hacer el Estado. Explican, o sea, empiezan a plantear todos, ¿cuál es el planteamiento? Que el Estado debe poner las condiciones para que se respete, o sea, y esas condiciones es dejarlo a través de una ley. Eso quiere decir que si un policía, que si alguien del sistema judicial se encuentra con alguna problemática con estas personas que desean hacer valer su derecho a la identidad de género, pues que lo hagan libremente sin ningún problema. Y en caso de que se viole, pues que esas personas que violen ese derecho, pues que tengan problemas ante la ley, o más bien que respondan ante la ley. Ese es el término exacto. Entonces, básicamente es lo que dice, o sea, cómo es que la discriminación llega al estado de Sinaloa para estas comunidades, para los transvestis en este caso, y cómo es que el Estado pues no ha sido garante en esas condiciones, ¿no? Entonces, habla de derecho a identidad que debe de ser asegurado, habla de la negación sobre las decisiones que tienen muchas de las personas en cuanto a su identidad sexual, hablan sobre la violencia y la inexistencia de las garantías dentro de la sociedad, o sea, tenemos que ver, o sea, desmenuzar y explicar todas las variables que componen a esa problemática. Y aquí pues siguen planteando la cultura y lo social en diferentes ideologías. Aquí cabe destacar, apreciables estudiantes, que ellos citan de otra manera distinta. Nosotros lo hacemos normalmente con APA, ellos lo hacen con Harvard, ahorita no han citado hasta ese momento, excepto en la introducción, pero lo hacen de dos formas, ¿no? Ahorita lo vamos a ver con más calma. Dice que no se conoce jurídicamente la figura transgénero, que era lo que ellos abogan, o sea, que se reconozca esa figura y esa identidad, pero dentro de la ley. Importancia y justificación de la investigación. O sea, ellas explican el motivo de por qué es importante y justifican el por qué se debe investigar eso. Hablan acerca de que es muy importante que se investigue para saber cómo se va a aceptar y cómo se va a regular dicha situación. Hablan acerca de la violencia porque no se protege, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Recuerdan que los objetivos de la cualitativa eran 2 o 3, aquí son bastantes, es una investigación cuantitativa, les recuerdo, y dice primero, ¿qué es lo que pretenden buscar? Miren, desde lo documental, ellas se van describiendo. Primero que nada, describir el origen y antecedentes históricos de la comunidad LGBT, TTIQ++. Identificar la evolución de la comunidad transgénero. Contrastar datos sociodemográficos, o sea, ellos van a investigar sobre datos sociodemográficos, van a investigar a estas comunidades, a estas personas que viven dentro del estado de Sinaloa y que son transgénero. Diferenciar si los integrantes de la comunidad encuestados conocen el concepto de identidad de género, etcétera. O sea, quieren saber cuánto saben los de la comunidad transgénero y cómo es que se encuentran, y eso lo vamos a ver a través de unas entrevistas, de unas encuestas, perdón, que hicieron, ¿no? Entonces ahí están los antecedentes. Aquí está el marco teórico. Fíjense muy bien, si nosotros observamos en el marco teórico, ellos citan de esta manera, colocan notas al pie o llamadas, les llaman algunos,
O sea, todo esto se investigó de este sitio que tenemos acá, de la Secretaría de Cultura. Y está citado, o sea, esto no lo inventaron ellas, lo citaron, que fue cómo es que empezó esto de la comunidad LGBTQ+. El antecedente histórico, pues aquí ellas están hablando del antecedente histórico y por acá citan, ahí está la llamadita en el número 2, también es de la Secretaría de Cultura y dice Ibiden. A partir de este movimiento se impulsó en las entidades federativas el enfoque es un respeto y aceptación a la identificación sobre el orgullo homosexual en México. Entonces así fue como empezó la comunidad. Aquí hablan un poco de evolución, igual ahí están citando conceptualización y empiezan a describir un poco de conceptos. Por ejemplo, ustedes también dentro del marco teórico pudiesen conceptualizar qué es un derecho humano, qué es discriminación o qué es alguna de las cosas que ustedes manejen en su título, qué es un derecho humano, qué es la violación a un derecho humano, cuáles son las consecuencias de violar un derecho humano. Eso también lo podrían colocar ustedes en una parte de conceptualización y obviamente citar y colocar las referencias bibliográficas de forma adecuada. Aquí ellos también describen lo que es diversidad de género. Aquí citan, se alcanzan a ver, identidad de género, discriminación en los ámbitos jurídicos. Aquí empiezan a explicar cuál es la discriminación que se lleva en estos ámbitos. Y aquí están hablando de artículos y una serie de características que pues ellas son las que están investigando y eso es lo que compone su marco teórico. Entonces, ustedes no van a hacer un marco teórico tan amplio, va a ser un marco teórico un poco más pequeño, perdón. Pero aquí en investigación empírica, de acuerdo a la investigación, ellos ponen la hipótesis, dice, al omitir la regulación al derecho de identidad hacia la comunidad transgénero, en el estado de Sinaloa se generan distintos tipos de transgresión y discriminación. O sea, al omitir la ley, ¿qué es lo que se fomenta? La transgresión y la violación y la discriminación a los derechos de estas personas. Compañeros, nos quedan 10 minutos. Si se acaba la sesión y no terminamos, volvemos a entrar con el mismo link. ¿Sale? La metodología, pues aquí dice que es cuantitativo, deductivo e histórico, por las siguientes razones. Aquí describen, esto ya es un poco más de metodología, pero igual usted no nos vamos a meter en eso. La técnica de desarrollar es una encuesta. El trabajo de campo es cómo se aplicó, son 5 módulos de 26 preguntas. Ellos ya explican cómo es que se llevó la encuesta, ¿no? Igual ustedes, va a haber un momento en la actividad 6 donde expliquen las técnicas que utilizaron. Bueno, yo utilicé la investigación documental, así, 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 así. Bueno, yo utilicé la entrevista y entrevisté a este, y lo entrevisté de esta forma. O sea, eso es lo que ocupo que describan y no porque tenga que ser así, sino para que vayan practicando, porque al final del día en un módulo 18, 19, 20, si no me equivoco, van a trabajar un poquito más de lleno con metodología y para mí sería muy, muy interesante que ya llevaran dominando todo esto. Si no salen expertos, por lo menos que sí ya tengan más o menos una noción de lo que se va a desarrollar, o sea, de cómo citar, de cómo investigar, de cómo está compuesto a grandes rasgos un marco teórico y que obviamente pues hagan un trabajo de universidad, ¿no? Que estemos todavía en bachillerato. Y acá en los resultados, pues básicamente lo único que pusieron fueron gráficas. Por ejemplo, nivel de instrucción, la primera variable es básicamente qué es lo que estudiaron. Si nosotros podemos observar, mucha de la comunidad transgénero está preparada, está estudiada, dice, con licenciatura y posgrado, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente aquí ya están describiendo. Estos son resultados, ustedes no los van a ver. Aquí son algunas de las conclusiones y discusión. Existe una gran falta de información referente a a las definiciones en materia de género. Comparado las familias donde se profesa una religión, o sea, está interesante esta comparación entre la comunidad transgénero y lo que es las familias católicas. Identificamos un impacto de movilización en la que se encuentra la comunidad LGBTQ+. Entonces, en ese sentido, considero importante pues ver esto porque al final del día es investigación cuantitativa y tiene que ver con discriminación con muchos de los temas que nosotros vamos a revisar. Esto es en cuanto a lo cuantitativo. Ojo, yo les explicaba en su momento que se enfocaran por lo cualitativo porque es mucho más sencillo de plantear. Ahora voy a ir con el avance de tesis que tiene un servidor. Yo estoy trabajando en este momento con una empresa, con un restaurante de mariscos, una playa muy famosa aquí en mi comunidad. El tema lleva por nombre Consolidación y Desarrollo a través de un plan de negocios y aquí básicamente lo que yo hago es contrastar o más bien llevar a cabo un análisis entre una fotografía de lo que es el negocio ahorita
y cómo es que va a quedar después de que se hagan ciertos estudios. Igual mi capítulo 1 tiene que ver con el planteamiento del problema o construcción del objeto del estudio, muy similar a lo que ustedes van a hacer estos 5 aspectos, ¿sale? Mi investigación, cabe destacar que es metodología mixta. Yo necesito información dura, o sea, información cuantitativa, y también necesito información blanda, es decir, lo que sienten los trabajadores, lo que sienten los empleados, lo que sienten los comensales, lo que sienten las personas que asisten a ese sitio. Entonces, en el capítulo 2, ya por no hay planeación y competitividad para el desarrollo de las MIPYMES, en este sentido yo explico un poco acerca de las tendencias de las pymes. Esto para mí es mi marco teórico, el capítulo 2, y el capítulo 3 es básicamente metodología de la investigación, ¿no? Aquí en la construcción del objeto de estudio, ¿qué es lo que necesito que ustedes observen? Si bien es cierto, yo aquí les pongo, en la actualidad las personas e instituciones se encuentran inmersos en un fuerte dinamismo, influido por una constante sofisticación tecnológica, y ya todo esto yo lo pienso. Esto es a mí lo que me interesa, que ustedes desarrollen las ideas acerca de la temática que ustedes eligieron, porque al final del día ustedes la sienten, ustedes la viven. Y después, de acuerdo a todo lo que yo digo acerca de que necesitamos, de que las empresas necesitan información, derivado de la globalización, de las tendencias de consumo, de todo esto que está sucediendo en la actualidad con el comercio, pues retomo lo que dice Laitoni López, previa cita a otra persona que hacen ellos, que pues necesitamos una estrategia, las empresas necesitan una estrategia. Entonces, lo de amarillo, yo lo pienso porque yo lo veo, porque yo lo estoy observando, porque yo lo estoy analizando con todos estos cambios diarios, pero lo de rosa me lo está diciendo alguien que es especialista en la temática, que habla acerca de estrategia y como en comparación con el dinamismo de las empresas. Entonces, yo le estoy dando fuerza a mi idea con lo que dice Laitoni López, ¿de acuerdo? Antecedentes de la investigación, otra vez, derivado del crecimiento y los constantes cambios, todo esto yo lo cambio. Perdón, yo lo pienso. ¿Por qué? Porque yo me dedico a eso, porque yo soy contador, porque yo he trabajado en empresas de esa índole. Y a mí, ¿qué es lo que me da fuerza? Pues lo que dice Argüello en 2017. ¿Qué es lo que dice Argüello? Bueno, que toda organización debe considerar el aprendizaje como una vía de solución a la realidad, y que actualmente se desenvuelve en una organización en el siglo XXI. O sea, eso es lo que piensa Jiménez y Argüello. Entonces, en ese sentido, yo pienso lo de amarillo y le doy fuerza con lo de rosa. Entonces, en ese sentido es lo que yo les pido que hagan ustedes, que desarrollen sus ideas y busquen una investigación, un artículo, una noticia que les dé la misma fuerza a lo que tú piensas, o sea, que estén escribiendo sobre lo que tú estás hablando. Entonces, esos son antecedentes. Me voy a ir hasta la construcción del objeto de estudio. A ver, ¿dónde me quedé? Bueno, estamos en antecedentes de la investigación. Y por aquí nos podemos encontrar cómo se ha dado el crecimiento. Aquí está el planteamiento del problema. Dice, la presente investigación nace la necesidad de obtener un plan de negocios adecuado a la necesidad de las MIPYMES. Para el fines prácticos será un restaurante dedicado a la venta de mariscos, bla, bla, bla. Aquí me dice, Andy y Pauca 2003 indican que los planes de negocio surgen, o sea, le estoy dando fuerza a lo que yo estoy hablando acerca de los planes de negocio. O sea, yo hablo de los planes de negocio porque es mi idea, porque lo que yo siento, porque lo que yo sé acerca de los planes de negocio, pero pues hay otra persona que también habla sobre los planes de negocio y que publicó muchos planes de negocio y que publicó muchas cosas acerca de la viabilidad de los planes de negocio y le está dando fuerza. Miren, aquí lo coloqué entre comillas, aquí lo terminé entre comillas, miren, ahí está. Y aquí le pongo yo una conclusión, el cual a través de los estudios pertinentes se ha realizado el diseño de un plan de inversión con modificaciones necesarias para el arranque correcto de la empresa, como se muestra a continuación. ¿Cómo voy a llevar el estudio? Bueno, primero un diagnóstico empresarial y luego un plan de negocios. Primero analizo lo que hay, tomo una foto de lo que hay ahorita en la empresa y después le coloco un plan de negocios. Eso es mi trabajo. Ven que en el diagnóstico son aspectos cualitativos y en el plan de negocios ya son puros números, ya son puros billetes. Entonces, en ese caso, por eso mi metodología es mixta. Va de nuevo, yo a ustedes les recomiendo metodología cualitativa, perdón, porque es más fácil. Yo aquí cito al INEGI, hablo de las empresas, hablo de una encuesta que se llama ENAPROCE, que hace el INEGI, las estoy citando a los dos. Aquí hablo de porcentajes que obtuve de ENAPROCE,
o sea, información importante acerca de MIPYMES, de esa encuesta que hizo INEGI, y dice que hace una comparación entre análisis organizacionales entre una empresa grande y una pyme. Aquí dice de lo que se trata. Entonces, seguimos hablando sobre el planteamiento, o sea, sobre la necesidad de que las empresas ocupen un plan y una estrategia para poder crecer. De eso es lo que se trata mi tema y eso es lo que voy a dejar yo establecido en el planteamiento del problema. Al final del día, yo por acá dejo un interrogante que cambié al final del día. Bueno, aquí esta yo la cambié, no abrí el último como tal, pero la pregunta central iba en orden a cuál es la situación actual que debe estar perdón, esta es la pregunta central. ¿Cuál es la situación actual y el deber ser de la empresa para poder determinar y sentar las bases de una consolidación de operaciones a mediano y largo plazo para poder apostar en el desarrollo en la marca a través de un plan de negocios? Esa es mi pregunta central. ¿Ustedes qué quieren saber acerca de la temática? Chavos, nos quedan un minuto. Voy a cerrar la sesión y volvemos a entrar para culminar en unos 20, 25 minutos. ¿Sale? Salimos y volvemos a entrar, por favor.